pasado, el presente y el futuro explicado esotéricamente en la leyenda masónica. Dicha leyenda es la historia del ser espiritual. No sé de aquí de los presentes si habrán escuchado algo de la leyenda masónica. La Fraternidad Rosacruz tiene explicaciones sobre la leyenda masónica porque dicha leyenda forma parte del conocimiento espiritual del hombre y, como dice su palabra, es una leyenda. Por lo tanto, una leyenda quiere decir que son hechos simbólicos en los cuales allí está reflejado pues cuál es ser el camino del alma humana para llegar a conquistar el retorno de la espiritualidad. La leyenda masónica está fundamentada mayormente en la historia de Hiram Jafid y el templo construido por Salomón. En la Biblia, el pasaje este de Salomón, viene pasajes muy pequeños hablando de la construcción del templo, y hay 4 cosas significativas, pero no profundiza tanto en la construcción del templo. Y solamente la Biblia dice que Salomón tenía que construir el templo, que su padre David había tenido la inspiración de construir una casa para Dios, pero que David no lo pudo construir porque David era un guerrero. Por lo tanto, un guerrero no puede hacer un templo, una casa para albergar a Dios. Entonces le tocó a Salomón hacerlo. Salomón era muy sabio, pero Salomón sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo lo tenía que hacer. Entonces se corrió por todo el imperio de que Salomón tenía ganas de hacer un gran palacio, un gran templo, y entonces se ofrecieron personas extrañas a su reinado para construir el templo. Y entonces es cuando aparece el famoso personaje de Hiram Jafid, que era el que estaba encargado de construir el templo. Luego también la Biblia nos dice que la reina de Saba, asombrada por lo que se decía de tan hermoso templo que estaba construyendo, pues se acercó al reinado de Salomón por curiosidad, para ver las bellezas de este templo. Y a partir de luego también la Biblia nos dice de que Salomón y Hiram Jafid trabajaron en armonía, pero una cosa es un pasaje que queda completamente muy desfigurado, y en realidad, exceptuando 4 frases o 4 palabras claves bonitas, que te dará la clave de lo que en realidad encierra. Pero tenemos la leyenda masónica, que realmente aquí la historia sí que está bien explicada. Y para empezar, yo os quisiera decir, leer lo que dice el diccionario Rosacruz sobre Hiram Jafid. Hiram Jafid dice: es mito solar y personaje bíblico, un hijo de la viuda, artesano en metales enviado a Salomón por el rey de Tiro con el objeto de que dirigiera como arquitecto las obras del templo. La leyenda de Hiram Jafid constituye el mito fundamental de la masonería. Muchos aquí estarán un poco extrañados y decir: bueno, madre mía, pero esto que no hemos metido en un lugar masónico. No, esto no tiene nada que ver con la masonería. Simplemente que para poder tener un desarrollo espiritual completo, tenemos que investigar o tenemos que aclarar lo que en realidad está oculto en los textos bíblicos, que es allí donde está escrito muchos secretos del desarrollo espiritual de la humanidad. Para poder dar un poco de interpretación y para poder contrastarlo con el pasado y el presente y el futuro del desarrollo espiritual, tenemos que explicar en realidad todo lo que es la leyenda masónica, tal y conforme están escritos en los textos masónicos. La historia empieza de esta manera: que había un lugar en el cual había un rey que estaba distinguido por su sabiduría y por sus riquezas, que era Salomón. Muchos relatos de la leyenda masónica coinciden, o sea, lo que hace la leyenda masónica es repetir partes fundamentales de lo que nos explica la Biblia, pero a más la leyenda masónica amplía mucho más de todo lo que fue la historia.
Pues la leyenda masónica empieza así, que había un rey, el cual era llamado Salomón, que era rico en todo tipo de poderes terrenales y espirituales. Era abundancias en riquezas y en abundancia en conocimiento espiritual. Y que llegó un día que tuvo la necesidad de construir una casa para que Dios pudiera acceder a ella. Salomón tenía Dios le dijo todo lo que tenía que poner en este templo, le dijo lo que tenía que construir, le dio las medidas y le dio todos los utensilios. Pero Salomón no tenía la inteligencia práctica, por decirlo de una manera, de cómo construir aquello. En esta vida sabéis vosotros que a veces hay personas que por naturaleza hacen una especie de sociedad, porque lo que uno tiene a otro le falta. Es como cuando se hace una sociedad empresarial. Hay una persona que pone el dinero, por ejemplo el capital, y hay otro que pone la inteligencia práctica para poderlo llevar a efecto. Porque resulta que el que tiene dinero sí, tendrá mucho dinero, pero no sabe las medidas que tiene que hacer para poder llevar a práctica el trabajo. Pasa como en el matrimonio. En el matrimonio, en la pareja entre el hombre y la mujer, es como una especie de acuerdo en común, porque donde no llega uno, ha de llegar el otro, siempre cada vez que haya armonía. Y en realidad, para que el ser humano pueda hacer algo que valga la pena, tanto material como espiritualmente, siempre tiene que ser a través del apoyo de como mínimo dos personas. Y si puede ser una positiva y otra negativa, irá mejor, porque donde se juntan siempre personas muy positivas, aquello nunca llega a ningún puerto, y donde se juntan siempre muchas cosas negativas, no va a ningún lado. Por lo tanto, el equilibrio de fuerzas entre el elemento positivo y el negativo siempre tendrían que estar armonizados para seguir adelante. Pues bien, eso es lo que le pasaba a Salomón. Salomón tenía mucha sabiduría, sabía todo lo que tenía que hacer, sabía todo lo que tenía que poner, todas las medidas, pero le faltaba la inteligencia práctica para poderlo llevar a efecto. Salomón hizo una llamada a través de todo su reino y a través del extranjero, pidiendo si había alguna persona que sería capaz de poder construir todo lo que él tenía en mente. Entonces fue cuando aparece el rey de Tiro y le contestó a su llamada diciendo que sí, que él en su corte, que tenía verdaderos maestros, verdaderos artistas, y en los cuales le iban a construir el templo. Que lo único que tenía que hacer era que él dijera todos los materiales que iba necesitando, que él ya tenía maestros y obreros, en los cuales todos los materiales los traerían y construirían el templo. Una de las materias principales de la construcción del templo habla de los cedros del Líbano, y que todo era un edificio, por ejemplo, por decirlo de una manera, la mayoría de la construcción era de madera de cedro del Líbano, y todo estaba recubierto de oro. O sea, el arca de la alianza era de madera del Líbano, los arcángeles, los grandes ángeles a la entrada del tabernáculo del arca de la alianza también eran de madera del Líbano, y que estaban recubiertos de oro. O sea que la mayoría de toda la construcción, por decirlo de una manera, intervienen tres elementos, que eran cedro, un árbol que se caracteriza, fijaros bien, se caracteriza por el aroma de su madera. O sea que el cedro del Líbano es una madera perfumada, una cualidad que no lo tiene ningún árbol. Y también tenía que estar construido todo estaba recubierto de oro. El oro, los que ya saben astrología, ya saben que el oro está relacionado con el sol, y el sol está relacionado con la divinidad. Eso quiere decir que la naturaleza espiritual humana ya está recubierto de la naturaleza espiritual representado a través del oro. Y también hay la función, o sea, y también estaba construido a través de unos grandes sillares de piedra, y también estaba construido con la fusión de diferentes metales, que es lo que en realidad veremos más adelante, que fue la obra maestra de Hiram Jafif. Entonces los trabajadores de Hiram Jafif se fueron al Líbano y empezaron a cortar las maderas, y empezaban a traer todo lo necesario en madera, fueron a traerlo. También Hiram Jafif dijo que los aprendices y los trabajadores que se repartieran por el mundo entero, para que de todos los rincones de la tierra
trajeran todo tipo de metales, de los más extraños y de los más exóticos, porque él los quería fundir para darle una contextura especial, y que ese templo tendría que tener materiales en los cuales hasta ahora la humanidad todavía no había sido construido ninguno. Cuando se estaba haciendo la obra, después de tardar mucho tiempo en recoger todos los materiales, empezó la obra. Empezó la obra, y según cuenta la leyenda masónica, dice que se empezó en el segundo mes, y la obra quedó terminada en el octavo mes. El segundo mes, antiguamente, ya sabéis que los años empezaban a contar a través del mes de Aries. Quiere decir que la obra empezó a construirse cuando el Sol transitaba por Tauro, y la obra fue concluida cuando el Sol estaba transitando por Escorpio, que es el signo opuesto del... Los de Tauro tenemos, si profundizáramos un poco en el tema, conoceríamos muchas cosas. Yo no sé si la Marley, que es Tauro, ha profundizado en estos temas, ¿o no? Sí, conozco este libro de la masonería, pero precisamente que habían empezado en el segundo mes, en abril, y terminado en Escorpión. En el octavo mes. En octavo mes, sí, claro, la octava casa, Escorpión también. Que tenía que ver con la astrología también. Sí, no, claro, es que ya lo dice aquí, la definición te dice que Irán Jafir es el mito solar. El mito solar quiere decir que la leyenda masónica puede tener varias interpretaciones. Uno hace a la alusión del mito solar, que es los fenómenos, los fenómenos vegetales y el estado de ánimo que ocurre a través del año, porque en la primavera no estamos iguales, ni en el otoño ni en el invierno, y toda la actividad de la naturaleza pues está reflejada ahí, o sea, es el mito solar. Luego también viene el destino cósmico de la humanidad, de su desarrollo espiritual, y también nos está explicando el destino espiritual a escala individual, que es a lo que nos tenemos que enfrentar a la larga. Bueno, pues la obra estaba casi terminada, y la fama del templo de Salomón había recorrido a todos los lugares de la tierra, y hubo una reina que se llamaba la famosa reina de Saba, que ante la fama de la gran obra que se estaba haciendo, pensó en ir a visitar al rey Salomón. Y la reina de Saba pues venía con la intención, por decirlo de una manera, de intentar de enamorar al rey Salomón, a ver si así se podía casar con él. La reina de Saba vino cargado de grandes joyas y de muy buenos presentes para escandilar al rey Salomón. Claro, el rey Salomón, cuando la vio tan bella y cuando le ofreció todo lo que le ofreció, pues el rey Salomón se enamoró de ella. Cuando el rey Salomón estaba enseñándole la obra terminada, la obra siempre se la enseñaba, pero sin trabajadores, sin obreros dentro. Entonces la reina de Saba, por la curiosidad, dice, bueno, esto está muy bonito, pero a mí me gustaría ver cómo trabajan los artesanos. Bueno, pues dice, no, es que yo no soy, el que manda los trabajos de la obra es otro. Ah, pues a mí me gustaría ver cómo trabajan los trabajadores. Entonces fue cuando Salomón llama a Irán Jafir. Entonces Irán Jafir es cuando tenía el poder de la palabra y de cómo ordenar a los demás que trabajaran. Claro, cuando la reina de Saba vio que había uno más poderoso que él, por decirlo de una manera, pues entonces, ¿qué pasa? Se enamoró de Irán Jafir. Se enamora de Irán Jafir, Salomón se da cuenta porque Salomón y la reina de Saba ya se habían prometido para casarse. Pero entonces, al ver la gran belleza del trabajo de Irán Jafir, entonces la reina de Saba se desenamora de Salomón y se enamora de Irán Jafir. Y entonces es cuando ya la reina de Saba empieza a darle largas, que sí, que no, pero que ya lo pensaría, y entonces él es cuando Salomón descubre que es en realidad que la reina de Saba se había enamorado de Irán Jafir. Y entonces, ¿qué ocurre? Dentro de los trabajadores constructores de la obra, había tres tipos de categorías. Estaban los aprendices, que son la masonería, el título de aprendiz todavía se usa. Estaban los compañeros, que la masonería todavía se usa, y estaban los maestros. Y después estaba el gran maestro, que era Irán Jafir. Pero cuando se construye una obra, siempre están los enemigos o los envidiosos, en los cuales
pues quieren más salario de lo que en realidad están recibiendo por el trabajo. Entonces, de estos compañeros, no de los aprendices, de los compañeros, hay 3 que le exigen a Irán Jafid que los ascienda de categoría, porque ya se creen que estaban destinados, estaban predispuestos para poder cobrar más salario. Y Irán Jafid le dice que no, que sigan trabajando, que a su debido tiempo se les dará la palabra de maestros y que podrán ascender, pero que todavía no estaban preparados. Los compañeros no se quedaron conforme con lo que le había dicho Irán Jafid, y entonces anidaron una especie de venganza, o anidaron una especie de querer presionar de alguna manera con amenazas a Irán Jafid de matarlo si no los aumentaba de categoría. A todo esto ya Salomón, los celos ya habían empezado a trabajar dentro de él, y también pues Salomón también pensaba en cómo quitarse de en medio a Irán Jafid, porque claro, le estaba quitando la novia. ¿Y qué es lo que ocurre? Salomón se entera de que hay 3 que están conspirando contra Irán Jafid, y entonces ¿qué dice? Los llama y se ponen de acuerdo para mirar de eliminarlo o quitárselo de encima. Cuando Irán Jafid ya estaba terminando la obra y lo único que faltaba era que Irán Jafid incorporara en el templo, incorporara algo personal suyo, que era la fusión de todos los metales existentes en la tierra, cuando estaba a punto, los tres compañeros de la obra quieren ridiculizarlo y hacerlo fracasar. Y en el momento que estaba la ebullición de los metales todos mezclados, aquellos 3 lo único que hacen fueron y le echaron agua al agua hirviendo. Claro, unos metales incandescentes, en el momento que se pone en contacto con el agua, pues aquello provocó una explosión muy grande. De la explosión que se produjo, Irán Jafid fue absorbido con la explosión y cayó al centro de la caldera donde estaba haciendo los metales. Y a través de la caldera fue a parar al fondo de la tierra. Y en el fondo de la tierra se encontró a su antiguo maestro, que era el famoso Caín, el primer ser humano, por decirlo de una manera, que empezó a trabajar en el mundo. Y entonces Caín le dio una nueva palabra y una nueva manera de trabajo para que no volviera a pasar lo que pasó. O sea, le dio el secreto para poder combinar perfectamente el fuego con el agua. Entonces Irán Jafid vuelve otra vez a salir a la superficie, la mar de contento, como diciendo, ya tengo la solución, por mucho que me quieran boicotear mi obra no lo podrán conseguir, porque yo ya sé cómo mezclar el fuego y el agua para que la obra sea perfecta. Y entonces allí los 3 lo estaban esperando al borde de la caldera para no salir. Y entonces le dijeron, a ver si nos das, si para querer salir de aquí, de la caldera, no te dejaremos salir hasta que no nos des la palabra de mando y nos ascienda de categoría y nos des las claves para que nosotros podamos ser maestros. Y a Jafid le volvió a decir otra vez, no, todavía no estáis preparados para la voz de maestro. Y entonces uno de ellos le golpea con una regla de 24 pulgadas y ya lo deja bastante herido. Otro le pegó un golpe con la escuadra, que ya lo deja medio atontado, y finalmente otro con un gran mallete, aquello que usan los herreros para la fundición del fuego, le pegó otro golpe y entonces lo mataron por completo. Pero había pasado una cosa, el Irán Jafid y la reina de Saba habían tenido relaciones sexuales así ya por bajo cuerda. Y entonces, claro, cuando pasó un poco el tiempo, pues claro, cuando ya vio Salomón, dice, bueno, este ya está muerto, ahora ya me puedo casar con la reina de Saba. Pero cuando pasaron un par de 3 o 4 meses, se dio cuenta que la reina de Saba estaba en estado y claro, no podía casarse con ella. Entonces la desterró, por decirlo de una manera, la repudió, ya no quiso casarse con ella, y al cabo del tiempo reglamentario, la reina de Saba tuvo un hijo y a ese hijo se le puso el nombre de Lázaro, que es el famoso personaje en el cual luego más tarde nos aparece cuando
en la Biblia, cuando Jesús viene con la viuda, hay una viuda que tiene un hijo que se le ha muerto y entonces cuando a los 3 días viene Jesucristo y entonces resucita a Lázaro. Por lo tanto vemos que para poder seguir toda la trayectoria de la historia, vemos como la Biblia nos dice una serie de cosas, vemos como la leyenda masónica nos completa una serie de cosas y luego vemos al final como al final todo queda encajado. O sea que para poder leer la leyenda masónica, que es una especie de cuento y de libro, tendríamos que empezar a leer desde el principio, encajar la leyenda masónica allí donde está y luego volver a... Yo os quisiera leer unos pasajes. ¿Me dejan las gafas, Mari? Unos pasajes del libro de Masonería y Catolicismo. Yo vuelvo a recomendar otra vez. Sabéis vosotros que las personas para estudiar les gusta el concepto Rosacruz del Cosmos, pero en realidad hay libros muy interesantes como es el Diccionario Rosacruz, en el cual explica lo que es el templo del rey Salomón, explica lo que es el hijo de la viuda y explica todas las terminologías. Y también hay un librito muy pequeño que explica lo que es la masonería y el catolicismo. En esta fase realmente está Max Heindel, ya lo dije en una de sus cartas, en una de sus explicaciones, que él tiene la esperanza de que la masonería espiritual acabe triunfando en el mundo, porque será la única manera de que realmente la raza humana pueda llegar a ser un Dios creador y sea creador de universos, cuando realmente si lo que triunfa son las almas que se dirigen por la fe, que al final nosotros nunca seremos dioses creadores y siempre estaremos a expensas de lo que nos mande otro, que espera que al final los hijos de la estirpe de Caín acaben triunfando, que son realmente los auténticos constructores. No hay que fundirlos. Hay que fundirlos los de Caín con de Abel. Sí, hay que fundirlos los dos. Lo que pasa es que el intento de unir estas dos fuerzas, las fuerzas de Caín y las fuerzas de Set, aquí se intentó con el pasaje de la historia de Salomón y Jafí. Lo que pasó es que se fracasó y entonces tuvo que venir Cristo realmente a unificar estas fuerzas. Y yo voy a leer el último pasaje de la síntesis que nos hace Max Heindel de lo que es la masonería, de la leyenda masónica. Dice: obedeció Hiram arrojándose intrépidamente al fuego y pasando por el desintegrado fondo de la pila, fue conducido felizmente a través de 9 capas semejantes a arcadas hasta el centro de la tierra, donde se halló en presencia de Caín, el fundador de su linaje, quien le dio instrucciones para mezclar el agua y el fuego, y le proporcionó un nuevo martillo y una nueva palabra. Para obtener la mezcla, Caín previó el porvenir y anunció una profecía que se ha cumplido en parte. La parte restante se está cumpliendo día tras día y se cumplirá seguramente según transcurra el tiempo. Y así dijo Caín: tú, Hiram, estás destinado a morir sin ver realizadas tus esperanzas, pero a la viuda le nacerán muchos hijos, que mantendrán viva tu memoria en el rodar de los siglos, y al final aparecerá uno mayor que tú. No despertarás hasta que el león de Judá te levante con el poderoso zarpazo de sus garras. El león de Judá hace referencia a dos cosas: al pasaje de Lázaro y al pasaje de la era del Acuario. Que el león de Judá nos está refiriendo al signo de Leo y Acuario. Y como hemos explicado, no sé si estuviste, que para comprender una era tenemos que mirar la que corresponde y su opuesto. Sí, el que corresponde y su opuesto, porque entonces ambas se complementan. Por lo tanto, los hijos de Caín serán despertados, los constructores serán despertados en masa por completo. Los hijos de Dios serán despertados y serán los hijos del hombre serán despertados, y los hijos de Dios serán despertados en la era de Acuario a través del zarpazo del león de Judá. Se te levantará con el poderoso zarpazo de sus garras. Hoy recibiste el bautismo de fuego, pero él te bautizará con agua y con espíritu. Y a ti y a todo hijo de la viuda, que a él vaya, será mayor que Salomón.
y edificará una nueva ciudad y un nuevo templo en donde adoren las naciones. Los hijos de Caín y los hijos de Set se encontrarán en paz en el mar de cristal. El mar, cuando habla de cristal, como es una cosa transparente, está hablando del mundo del deseo. Y así como Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, ministro de Abraham, el padre de las naciones, cuando la humanidad estaba todavía en su infancia, así la nueva luz reunirá en sí los dos oficios de rey y de sacerdote del orden de Melquisedec. Juzgará a las naciones con la ley de amor, y al que venciere se le dará una piedrecita blanca y en ella grabado un nombre que servirá de palabra de pase para entrar en el templo donde verá el rey cara a cara. Irán fue conducido de nuevo a la superficie de la tierra y al apartarse de la escena de sus desvanecidos anhelos le asaltaron los conspiradores y le hirieron mortalmente, pero antes de morir pudo ocultar el martillo y el disco en que había escrito la palabra. Nadie lo encontró hasta siglos después, cuando Hiram, el hijo de la viuda, renació en la persona de Lázaro y fue amigo y discípulo del León de Judá. El León de Judá es de Jesucristo, quien lo resucitó por medio de la iniciación. Al encontrar el martillo, viose que había tomado forma de cruz, el martillo, y que el disco se había convertido en una rosa. Así fue que Hiram ocupó el lugar entre los inmortales con el nombre y nuevo nombre de Christian Rosenkreuz. Fundó la orden de los constructores de templos que lleva su nombre, y a los aspirantes a esta orden se les instruye todavía en manera de fundir los bajos metales y fabricar la piedra blanca. En los siguientes capítulos explicaremos la simbología de todos los puestos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la fraternidad Rosacruz está muy relacionada con los constructores de templos, pero no está relacionada en absoluto con la masonería mundana. Está relacionada con la masonería espiritual, que en realidad son expertos en la construcción de templos invisibles para que pueda estar la presencia de Dios en ellos. Ahora, si tenemos un poco de tiempo, vamos a intentar explicar un poco por encima todo lo que acabo de explicar de una manera esotérica, porque os he dicho que en la leyenda masónica está relatado completamente el pasado, el presente y el futuro del espíritu humano. En la leyenda masónica nos da unos personajes que son clave, que es Caín, Abel, pongamos Set, porque Abel fue matado. Después, más adelante, tener en cuenta otra cosa: cuando en el Antiguo Testamento aparece en el pasaje de dos hermanos, son intentos de volver a unificar estas dos tendencias. Y entonces tenemos que fue Esaú y Jacob. Y luego tenemos, más adelante, tenemos a Hiram Jafif, no sé, claro, tener en cuenta, no sé si alguno de los presentes captará algo, y lo siento, pero es que como estamos inmersos en una serie de conocimientos y en los cuales nosotros siempre acostumbramos a explicar cosas para los que ya están familiarizados con lo que encierra la filosofía Rosacruz. Por lo tanto, si alguno no entiende algo, que me disculpe, y si tiene interés por seguir estas cosas, lo único que tiene que hacer es empezar a estudiar estos temas para poder entrar en comunión con todos estos conocimientos. Y tenemos Salomón. Luego tenemos a Lázaro, estos personajes, y luego tenemos a Jesús. Y con la venida de Cristo se unifica con Jesús, y Cristo se incorpora también a Lázaro, y a partir de aquí nace Christian Rosacruz. Porque tener en cuenta una cosa: si cuando la leyenda de Salomón, si hubiera conseguido Salomón casarse con la reina de Saba,
Cristian Rosacruz no podía haber sido hecho una realidad. Y los hijos de Caín, por decirlo de una manera, los trabajadores, los constructores del mundo, los constructores, no hubieran seguido adelante. Y al final la humanidad hubiera acabado siendo elevada espiritualmente a través de ser una cohorte de borregos, en los cuales lo único que hubiéramos hecho es esperar que alguien superior nos hubiera dicho lo que tenemos que hacer. Bueno, para poner un poco en sintonía sobre esto, hay que volver a explicar otra cosa. Antes de que el ser humano, o la conciencia, o el espíritu humano, fuera introducido en el mundo de la materia, la humanidad entera estaba viviendo en los mundos invisibles. En los mundos invisibles éramos una sola unidad. Estábamos compuestos de parte femenina y de parte masculina, por decirlo de una manera, pero estaba unido. Y entonces el ser humano creaba de sí mismo. De la misma manera que hoy hay plantas en las cuales de ellos de sí se desprenden esporas, y estas esporas son capaces de reproducirse a sí mismas, e inclusive el otro día estaba escuchando un programa y resulta que los caracoles también son hermafroditas, que se reproducen a ellos mismos. ¿Los caracoles? Los caracoles. No hay macho y hembra, son hermafroditas. Pues bueno, la humanidad, antes de tener conciencia del mundo físico que estaba en los mundos invisibles, era hermafrodita, o sea, tenía la capacidad de reproducirse a sí mismo con arreglo a las necesidades de experimentación. Cuando fue introducido en el mundo de la materia, hubo una necesidad de separar las dos tendencias que teníamos. Pero estas dos tendencias, si leemos la Biblia y escuchamos y leemos todo este pasaje, vemos que allí hay una serie de cosas en las cuales no encajan a la razón, como es que Jehová no estaba conforme con los trabajos o con lo que le mandaba a Caín, y Caín cogía envidia de Abel, y Caín acabó por envidia matar a su hermano Abel porque Dios le hacía más caso a él. Todo esto está como velando una serie de cosas. Si apelamos a un poco la razón, yo lo que apostaría por lo que fue aquella época es que el espíritu humano, previo acuerdo con las entidades divinas que estaban ayudando a la evolución, llegaron al previo acuerdo de que los separaran para poder seguir hacia adelante en la evolución. ¿Por qué se vio la necesidad de poder separar las dos capacidades creadoras que llevamos dentro, que es la voluntad y la imaginación? Que la Biblia está reflejado por Adán y Eva. Adán es la capacidad creadora del ser humano de la voluntad, y Eva es la capacidad creadora que todos llevamos dentro, que es la imaginación. ¿Por qué se llegó a esta necesidad de separar? Por una sencilla razón. Mientras que el ser humano tuviera estas dos capacidades creadoras dentro de sí, podría caer en el error de especializarse siempre, o en practicar siempre su capacidad voluntad, y no hubiera aprendido nada absolutamente de la capacidad creadora de la imaginación. Y habrían otras almas que se hubieran acomodado simplemente a llevar hacia adelante la capacidad creadora de la imaginación, y la voluntad lo hubiera dejado hacia atrás. Entonces, para evitar ese problema de que diferentes espíritus se hubieran acomodado a una cosa y otra, con mutuo acuerdo con Jehová, se llegó de separar la voluntad de la imaginación, porque la Biblia nos dice que la Eva fue sacada de una costilla de Adán, pero al decir costilla se está refiriendo lado, y esto traducido puede decir que un lado fue separado de otro. Lado, costado es lado, un lado fue separado de otro lado. Entonces ocurrió lo siguiente, que a partir de la separación de la imaginación y de la voluntad hacían falta cuerpos físicos completamente diferentes. Entonces fue cuando apareció el cuerpo femenino y el cuerpo masculino. Porque claro, el espíritu humano al estar encerrado en un cuerpo femenino, las cosas que siente,
las cosas que ama, las cosas que persigue y sus capacidades naturales son completamente diferentes a lo que siente un cuerpo físico, la fuerza que da en el mundo y una serie de factores. Porque tener en cuenta una cosa, por ejemplo, si la mujer hay tantas cosas de esto que es que no tendremos tiempo de nada. Si la mujer en cuerpo físico es lo que se llama negativa, la palabra negativa en esoterismo significa una cosa. La palabra negativa significa una cosa. Es una especie de recinto. La palabra negatividad no es ni más ni menos que eso. Es un recinto en el cual está capacitada para recibir una energía, acomodarla dentro de sí y entonces transformarla en algo, darle la vida. La negatividad no es ni más ni menos que un recinto en el cual absorbe una energía determinada para darle vida a aquello. O sea, que es la representación de la mujer, el seno materno, que recibe la energía del semen del hombre, en el cual dentro de su seno es capaz de crear una nueva vida. Eso es lo que significa la palabra negativa. Una cosa pasiva. Sí. Es una pasividad, esperando, pero en realidad es una pasividad de cara al exterior, pero internamente es más activa. Sí. Sí. Y no solo en el sentido físico, como tú lo mencionas, sino también en el sentido... Ahora vamos a esto. Entonces, digamos que la mujer, cuerpo físico negativa, y el hombre es positivo. A decirlo de una manera, positivo quiere decir la voluntad, la acción. Y lo negativo es el que recibe la acción. Pero esto es a nivel de vehículos físicos. Pero, como sabéis vosotros que tenemos 4 vehículos, nos encontramos otra dinámica. Vehículo etérico. Vehículo etérico. La mujer es positiva. El hombre, vehículo etérico, es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el vehículo etérico la mujer es positiva. Y al ser positiva es por lo que las mujeres siempre se interesan más por los asuntos espirituales. Porque al ser positivas son dinámicas, tienen hambre de saber. Tiene hambre de saber. Siempre en estos sitios sí hay más mujeres que hombres, por decirlo de una manera. Y entonces, ¿qué ocurre? El hombre es negativo, está esperando a de que alguien le diga las cosas, pero la mujer viene para contárselo. Viene para contárselo. Por eso la Iglesia siempre ha cuidado a la mujer, siempre ha tratado de tener mujeres, porque la Iglesia sabía que a través de la mujer, una vez que la mujer entraba, automáticamente entraba toda la familia. Pero sigamos más adelante. El vehículo de deseo. El vehículo de deseo será... Si esto es positivo, será negativo. El hombre, vehículo de deseo, será positivo. Y si seguimos más adelante, pues sigamos hacia adelante, vehículo mental en la mujer será positivo. Y el hombre será negativo. Por eso la mujer tiene más capacidad, tiene más memoria que el hombre. Porque un vehículo mental positivo. Las grandes traductoras que hay en los foros mundiales son mujeres. No verás, muy pocos hombres verás de traductores. Son las mujeres las auténticas jefas del conocimiento y de la retención de memoria. Y viene a través de esto. Yo en casa cuando busco una cosa siempre... Y el vehículo de deseos negativo que está relacionado con la sexualidad es la que atrae. Y por lo tanto en el vehículo del deseo la mujer, o sea, en el mundo físico es el hombre el que se acerca y el que filtrea con la mujer. Pero si un hombre filtrea en el mundo físico con una mujer, es porque la mujer en el mundo del deseo ha filtreado ya con él. Porque ha sido ella la que realmente, que con su deseo negativo, porque la negativa, al decir receptáculo, es un campo, este receptáculo es un campo magnético que está atrayendo todo lo que está a su alrededor. Y lo que hace es atraer lo semejante, atraer lo semejante.
O sea que en realidad es la mujer la que busca al hombre, no el hombre a la mujer. Claro, en el mundo físico aquello se expresa, pero en realidad ha sido la mujer la que ha absorbido y no ha sido al revés. Bueno, estas son cosas que se van dilucidando con arreglo a las cosas que vamos a ver. O sea que en realidad el espíritu humano tiene estas tres facultades. Tiene estas dos facultades, que es la imaginación y la voluntad. La leyenda masónica dice que primero Dios creó a la mujer. Y en la Biblia nos dice que Dios creó primero al hombre. Aquí hay una contradicción, pero en realidad no se contradicen. Porque antes de que la voluntad pudiera incrustarse en algún sitio, tenía que haberse preparado el receptáculo. Claro, la mujer siempre tiene que haber sido primero. ¿Sí? Tiene que haber sido primero, o sea, la parte femenina tiene que haber sido primero, porque una voluntad que se dirija hacia un lugar donde no hay nada, pues será un esfuerzo inútil. Por lo tanto, se puede decir que Jehová primero tuvo que preparar a la mujer, primero tuvo que activar la imaginación. Y cuando la imaginación estaba lista, preparada, entonces fue cuando la voluntad entró en escena. Pero la Biblia también tiene razón, porque lo que está por encima de todo es la voluntad. Por lo tanto, la Biblia, o sea, el punto más elevado creador es la voluntad. Pero claro, la voluntad, si no tiene algo que recoja, no puede hacer nada, que es a través de la imagen. Pero lo que existe y lo que está por encima de toda existencia es la voluntad creadora, que es en realidad lo que despierta. Por eso hay una contradicción entre una cosa y otra, pero depende del nivel espiritual que lo estás mirando, primero fue una cosa o viceversa. Estas cosas son muy interesantes. Ahora también tenemos otra cosa muy interesante para poder explicar lo que es Caín y Set y todo. Los que ya están acostumbrados a estudiar la cosmogonía de Max Snyder, tenemos una cosa muy importante, y es que nuestra divinidad, el ego, la parte divina que todos llevamos dentro, es un elemento que está compuesto de tres elementos, que es el espíritu divino, el espíritu ¿cuál es este? A ver. Original. No, el espíritu divino, ¿cómo se llama? Los espíritus divinos, el espíritu de vida y el espíritu humano. Esto es el centro de nuestro ego, o sea que el ego está compuesto de una trinidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nuestro ego está adquiriendo experiencia, fijaros bien, está adquiriendo experiencia a través de los mundos superiores hacia arriba, que es la región del pensamiento abstracto. Entonces el ego tiene necesidad de adquirir experiencia de los tres planos más abajo de él. ¿Y entonces qué hace? Hace como una especie de robot o proyecta una sombra de sí mismo, y entonces el espíritu divino hace el cuerpo físico. El espíritu humano hace el vehículo etérico. Y el espíritu humano hace el de deseo. Y hay un mundo en el cual es la mente. Y aquí es donde hay una gran diferencia entre el conocimiento de las enseñanzas rosacruces, de los buenos. No, a mí no me gusta decir de los buenos, pero que es una cosa está bien clara, que difiere de muchas escuelas orientales. Y es que las escuelas orientales y muchas técnicas modernas que ahora están saliendo le están dando el poder mental, el poder mental, el poder mental. La mente no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es el deseo, que es el motor, es la gasolina, es la energía que hace mover toda la dinámica. La mente lo único que hace es el telégrafo o el teléfono, en el cual el ego comunica con sus vehículos inferiores y la personalidad mortal comunica con su ego.
Por eso, hasta que no fue introducido el vehículo mental, el ego tenía un descontrol por completo de su naturaleza mortal. Y no podía pasarle ni experiencia de ningún tipo. Porque en realidad la mente es lo único que es capaz de sacar experiencias prácticas. Porque fijaros lo que ocurre una cosa. Cuando la naturaleza mortal de los acontecimientos de la vida diaria es capaz de sacar conclusiones y razonamientos a través del vehículo mental, se los transmite al ego. Y entonces el ego, si aquello que le transmite la personalidad mortal es de acuerdo con arreglo al orden cósmico, automáticamente el ego lo asume y aquello lo multiplica por 1.000.000. O sea que en realidad nosotros, desde nuestro mundo tan inferior en el cual estamos, tenemos la capacidad de transmitir cosas, porque es que en realidad el ego nada más que tiene experiencia de los mundos de arriba, pero de los mundos de abajo no sabe nada. Por lo tanto, no sabe nada. Estamos aquí abajo, porque para el ego nos manda sus vehículos abajo para investigar, pero no para transmitirle emociones, sino para transmitirle al revés. Emociones abajo, arriba. Arriba. O sea, el ego a través de la mente comunica y manda mensajes a estos vehículos para que trabajen, y nosotros, o sea que la mente no es ni más ni menos que como un espejo transparente y translúcido, en el cual las cosas se pueden comunicar de una manera perfecta. Es una historia muy larga. Estoy haciendo esta pequeña exposición para poder ir a explicaros esto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos sacando? Nosotros estamos sacando del cuerpo físico, estamos sacando a través de la experiencia de esto, es cuando nace el alma en el ser humano. El alma no es ni más ni menos que aquello que crece a través de la experiencia, es donde se acumulan las experiencias de la personalidad mortal. Porque es en realidad el alma, cuando hace la experiencia post-mortem, si tiene ya un vehículo mental, es cuando a través del espejo se puede poner en comunicación con el ego, y entonces se transmiten las experiencias, porque claro, está más cerca. Imaginaros, en el próximo día de la creación ya estaremos ya en el mundo más inferior del ego y ya el contacto será perfecto, ya no habrá ningún tipo de interferencia. Entonces nosotros, el alma a su vez, como el ego es triple, la personalidad es triple también, pues claro, el alma ha de ser triple, que es lo que la Iglesia nos está acostumbrada a decir: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dice que es una Trinidad. Le dice a la Iglesia: explícamelo. Pues no sé, es un misterio, pero que son 3 en 1 y el 1 es en 3, y no hay manera de poderlo sacar aquí. Claro, no es ni más ni menos que es la unidad manifestada de 3 maneras diferentes. La unidad que tiene 3 caras, sí. Tiene 3 facultades. Ahora se manifiesta una, ahora se manifiesta otra y ahora se manifiesta otra. Y llega un momento que las 3 vuelven a juntarse, vuelven a ser uno, pero conservando cada una su poder. Entonces, del vehículo físico sacaremos el alma consciente, que es lo que hablábamos la otra vez, que es el estado de vigía, en el cual dice: yo soy. Tú te puedes reconocer a ti mismo como una individualidad y reconocer a los demás como otro. Cuando llegue la perfección del alma consciente, tú seguirás conservando tu individualidad, pero por libertad te fusionarás con el resto. Y todo lo que ha conseguido uno lo podrá compartir con los demás. No habrá ni egoísmos, todo será de todo. Entonces tendremos el alma consciente, que es el reconocimiento de sí. Del vehículo etérico, el alma sacará otro poder, que será el alma intelectual. O sea que el intelecto no nos viene de la mente. El intelecto nos viene del vehículo etérico. Y del vehículo de deseos sacará el alma emocional, que es lo que nos dará la capacidad de crear. La perfección del alma emocional es la iniciación del amor con mayúsculas.
La emoción ahora está encerrada hacia los mundos inferiores y lo más que podemos hacer es amar a las cosas de la tierra. Y amamos a nuestro hijo y no amamos al hijo del frente. Y cuando sufrimos y sufre nuestra familia, sufrimos por nuestra familia, pero no sufrimos por el dolor de la otra familia. Este es el amor ahora, el alma emocional, ahora está en estos estratos tan bajos, en los cuales no. Y para poder hacer milagros hay que amar a todos por igual y entonces sentir el dolor de todos. Cuando se llega a ese punto es cuando realmente puede curar y se pueden hacer milagros. Mientras que esa parte no llegue, no llegará. Entonces vemos, ahora volvemos aquí ahora ya una vez que tenemos esto, ahora a partir de aquí el alma consciente, el alma intelectual y el alma emocional, a partir de aquí ya podemos explicar un poco todo esto. Se puede decir que con la leyenda de Caín, lo primero que empezó a funcionar fue, vamos a ver, los hijos de Set, los hijos de Caín son los hijos de Dios. Y esta columna es el Hijo del Hombre. ¿No son esos los hijos de la serpiente, los hijos de Caín? Sí, claro, los hijos de Dios. Los hijos de Dios. La serpiente es Dios. Claro. No que la serpiente sea Dios. Cuidado que estamos en un terreno muy resbaladizo. Cuidado que estamos en un terreno muy resbaladizo. No quiero que has hecho bien hacer esa pregunta. Hijos de Dios significa la voluntad creadora. Si el alma humana hubiera sido siempre obediente a Jehová, nunca hubiera desarrollado nada. Siempre hubiera estado al servicio. De la misma manera que los animales en el próximo día de la creación estarán a nuestro servicio a esperar a ver lo que nosotros le mandamos. De la misma manera que ahora los animales están a nuestro servicio, los más evolucionados son los perros, los caballos y las vacas, o sea, el animal que lo hemos usado para nuestro propio beneficio, los animales siempre estarán al servicio del hombre, de lo que quiera mandar. Entonces, ¿qué quiere decir? El Hijo del Hombre significa que su capacidad innata es el creador directo de Jehová. Y el creador directo de Jehová, la raza humana, es Jehová lo proyectó para ser obediente. Siempre. Lo ayudó. O sea, es como si hubiéramos dicho egoísta que le dijo Jehová: yo te ayudo a ti a terminar de perfeccionar los vehículos más inferiores, pero a cambio siempre me obedecerás. Si confías en mí, las cosas siempre te saldrán bien, y yo te enseñaré todo lo que tengo que enseñar, pero tú siempre has de estar a mis órdenes. Entonces apareció la serpiente, que está relacionado con los ángeles caídos. Y los ángeles caídos forman parte de la humanidad de Jehová. Entre Jehová y los ángeles caídos se pelearon, Sí. por decirlo de una manera, no llegaron a un acuerdo. Sí. Y entonces, esa voluntad rebelde es lo que te hace ser hijos de Dios. No es que seas hijo de la serpiente, sino esa voluntad rebelde de no querer obedecer a nadie y querer conocer por ti mismo sin dejar a que nadie nos guíe. Y ese es el problema de la humanidad. Nosotros nos movemos, no hacemos caso nunca a nadie. Ni los hijos hacen caso a los padres, ni los políticos hacen caso al pueblo, ni nadie hace caso a nadie. Cada uno hace la historia y la guerra como le va. Y el pueblo no hace caso a los médicos. Y nadie hace caso, o no es verdad. Sí. Sí, Por lo tanto, cada vez hay menos gente que hace caso a los demás. Por lo tanto, estamos más influenciados por esto. Pero hijos de Dios significa eso, la rebeldía de querer ser. La rebeldía de querer ser y la rebeldía de querer caminar por el mundo sin que nadie te diga lo que es. Es una manera rápida, es el valor. Es un poco de contradicción. Contradicción. Dios normalmente es ser obediente, lo que Él nos manda. Y ahora es que es por la rebeldía. La rebeldía. ¿Eso qué quiere decir? Que hubieron el alma, al empezar a evolucionar, el alma como
ha heredado tres facetas. Una era similar, el alma intelectual, por decirlo de una manera, tenía una afinidad. El alma intelectual es el conocimiento. Por lo tanto, la parte intelectual nuestra obedeció a la serpiente, se dejó influenciar la serpiente. ¿Pero por qué? Porque ya estaba heredado de aquí y ya venía de aquí. O sea que en el fondo es como unas fuerzas que están por arriba, que cada una tiene una facultad, y conforme aquella energía espiritual va bajando de escalón, se va manifestando de una manera, hasta que llega un momento que parece que se manifiesta negativamente. Pero en realidad en la obra de la creación no hay ni buenos ni malos. Cada uno hace lo que su naturaleza innata lleva impresas. Y entonces, claro, como el alma tenía estas tres facultades, vimos como el alma intelectual, que está relacionado con el espíritu de vida, y el espíritu de vida refleja de sí el vehículo etérico, que es donde está el éter químico, el éter de vida, el éter luminoso y el éter reflector, que es el meollo de la cuestión, pues vemos que, claro, una parte del alma se dejó influenciar por este. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Y el alma emocional, por decirlo de una manera, se dejó influenciar por este, por el espíritu humano. Que entre espíritu humano y Jehová hay muy poca diferencia. Es casi de la misma naturaleza. Es la parte que Jehová ha dejado impreso en el ego. Porque se fueron despertando. Si volvemos a coger la cosmogonía, vemos. Primero se despierta el espíritu divino en el primer día. Después el espíritu de vida. Y finalmente el espíritu humano. Y el espíritu humano lo despierta Jehová. Es el tercer rostro, la divinidad, que en el fondo Jehová no es ni más ni menos que es la tercera faceta de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nos encontramos que, claro, el alma emocional se dejó, una parte fue dócil. A partir de estas influencias fue cuando fue necesario partirlos. Se partió. Porque si el alma hubiera sido evolucionado, o sea que las influencias de la serpiente y las influencias de Jehová fueron mucho antes del nacimiento, antes de la creación de Adán y Eva de los cuerpos físicos. Y entonces, como vieron, ¿qué pasa? Que si nada más que se hubiera siempre dedicado para y para al ser dentro de una unidad, al sentirse dioses, al seguir estando en el paraíso, y haber podido comer del fruto, al no comer del fruto del bien y del mal, tal y como dice, que es lo que Dios le dice, comerás de todos los alimentos, de todo el conocimiento menos de este. Entonces fue cuando realmente ocurrió lo que ocurrió. Si hubiera seguido con el mandato de Jehová de no comer el árbol de ese tipo de árbol, hubiera podido hacer una cosa, hubiera evolucionado el alma humana dentro del conjunto y se hubiera acomodado unos a estos y otros a estos, y hubiera llegado un momento que hubiera sido un caos. Toda la raza humana, todo el género humano se hubiera perdido por egoísmo. Toda. Porque al ser dentro de una unidad, al no estar separado y al sentirse todas estas diferentes partes dentro de la misma unidad, siempre se hubieran repenchado en una parte, y en esta, nunca se hubieran alternado la experiencia. Así que ha sido necesario. La separación. Y previsto desde el principio. Desde el principio, no llegamos a ninguna parte. No hubiéramos llegado a ninguna parte. Sí. Hubiera sido un aborto. Es como cuando un científico hace un experimento y al final dice, madre mía, esto no va a ningún sitio, y coge y lo destruye. Sí. Y hubiéramos quedado destruidos, no hubiéramos seguido hacia adelante. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al separarse, unas ya empezaron a dejarse influenciar por una y otra. Pero claro, como os he dicho antes, las condiciones del vehículo físico de la mujer es completamente a lo del hombre. ¿Qué es lo que ocurrió? Que entonces con los renacimientos, a través de renacer unos en otros, al tener que irse ocupando, pues entonces unas veces el alma humana era más influenciable por Jehová y otras veces era más influenciable por él.
Y a través del tiempo las cosas se fueron puliendo y se fueron haciendo y tal. Entonces vamos a hacer una memoria rápida de todo esto. Caín mata a Abel. ¿Qué quiere decir? Que el primer impulso a trabajar en la humanidad fue el alma intelectual, el conocimiento. El pasaje en el cual Jehová le gustaban los sacrificios que hacía Abel. Y le gustaban era porque, claro, era obediente. ¿Qué es lo que hacía Abel? Pastorear ovejas. Por lo tanto, no hacía nada. Esperaba a que Dios proveyera. Y no, Caín, ¿qué es lo que hacía? Era trabajar la tierra. Y allí donde no había nada, había algo. Y así tenemos el mundo. El mundo, imaginaros que era yermo y vacío, y mirar el mundo como está. Está lleno de casas, de barcos, de aviones, de aparatos, de una tecnología que estamos viviendo en un mundo completamente milagroso. Pero también mucha basura. Bueno, es igual, no tiene importancia, pero es el resultado de los constructores. Sí, es verdad. No hay vuelta de hoja, que de la tierra han sacado los minerales para poder hacer todo lo que estamos aquí, lo que acabaremos por llegar a conseguir. Entonces, claro, el primero en empezar a adquirir experiencia fue esto. Y entonces, ¿qué pasó? Abel, Jehová estaba contento con Abel porque decía, este sí me obedece a mí, este siempre hace lo que yo le digo. Y se va con este, se cabrea como diciendo, mira que no me pide a mí nada y me está imitando a mí. O sea que lo que hacía el alma intelectual en realidad no era nada menos que empezar a imitar a Dios. Allí donde había una brizna de hierba, intentaba sacar 2. Y allí donde había un árbol, intentaba sacar 3. Y entonces, claro, no le gustaba que Caín empezara a aprender por sí mismo, y entonces siempre le estaba dando beneplácitos a Abel, y acabó un día Caín se cansa y mata a Abel. Pero fijaros bien, que Jehová le pone una señal en la frente a Caín para que no lo mate nadie. Así, claro. Por lo tanto lo protege. Tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir, por lo tanto lo protege. Sí. Ahí te demuestro una cosa, que Jehová estaba hasta cierto punto, son cosas que según no se han investigado todavía a fondo, pero hasta cierto punto habría que ver Caín la naturaleza de él a cuál era. Luego vemos más adelante, el próximo, después, a partir de la evolución del alma humana, empezaban a intentar aunar estas dos fuerzas, a esta gran unión que se tenía que volver otra vez a la unidad. Entonces, en la historia de Esaú y Jacob, lo cual Esaú eran hermanos mellizos, el primero en nacer era Esaú, y detrás venía Jacob enganchado al talón del hermano. Y te dice que Esaú, que era rubio, un personaje tosco y feo, sin embargo Jacob ya era un cuerpo delicado y fino y bonito. ¿Lo que quiere decir? Que Esaú vuelve otra vez a renacer, o sea, Caín vuelve a renacer en Esaú, y Jacob vuelve a renacer en Jacob. En la naturaleza espiritual y la naturaleza material. En la historia de Esaú y Jacob ya la conocéis todo. Es que en el cual Esaú vende la primogenitura, se la vende por un famoso plato de lentejas. ¿Y qué hace Jacob? Se disfraza, la madre es la que le impulsa, es la que induce a que la herencia la reciba él. Entonces se disfraza de las pieles y se ensucia, por decirlo de una manera, para intentar ver lo mismo que Esaú. Y como el padre ya estaba medio ciego, dice acércate, y entonces se cree que imita la voz de Esaú, entonces le da las bendiciones para poder trabajar. ¿Qué es lo que significa esto? Que durante mucho tiempo la naturaleza materialista o la naturaleza intelectual ha de actuar. Pero llega un momento que para que aquel trabajo no se pierda, la naturaleza espiritual que todos llevamos dentro tiene que tomar trabajo en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace pasar por naturaleza material, y la naturaleza espiritual durante un tiempo bastante largo ha de actuar en el mundo. Y si cogéis esta historia, veis como Jacob, después de tener una gran familia y de tener grandes haciendas y vino rico, por decirlo de una manera, volvió a la casa del padre, vuelve a unirse. Esaú estaba en la casa del padre,
y cuando vienen se dan un abrazo y, en fin, se perdonan y todo. Quiere decir que la naturaleza materialista o la naturaleza intelectual se va a dormir y le deja paso para que la naturaleza espiritual trabaje un poco en el mundo, la naturaleza emocional, siempre guiada por Jehová, en lo cual todo le llevará al éxito. Porque es que en realidad la naturaleza espiritual, para poder actuar en el mundo, tiene que adquirir experiencia de este mundo. Porque hay una cosa muy interesante, y es que el retorno hacia arriba, a la naturaleza espiritual, desde el mundo etérico hacia arriba, hay entidades espirituales que ayudan, pero el salto del mundo físico hacia el primer mundo invisible, no hay nadie que nos ayude, porque es un camino que hemos abierto nosotros. Por lo tanto, es tan difícil salir de este mundo material. Y aquí vino Cristo a echarnos una mano, porque no había manera de poder salir de este mundo material. Entonces, la próxima escena en la cual nos viene todo esto es la historia del famoso de Irán Jafid con la historia de Salomón. Y vemos que Salomón vuelve a ser de la misma naturaleza, y ya hemos explicado un poco todo esto. Salomón necesita el cedro del Líbano. Hemos dicho antes que el cedro tiene dos particularidades muy importantes. Es la única madera aromática que parece un perfume. El sándalo también huele. Pero no tanto como el cedro. Y tiene unas raíces muy profundas y muy fuertes. El cedro, al decir que es aromático, quiere decir que los primeros materiales que hace falta para empezar a construir el templo de Salomón, que el templo de Salomón no es ni más ni menos que un lugar en nuestro interior en el cual nosotros tenemos que hacer cómodo la venida del ego. Si tú invitas a tu casa a una persona ordenada, limpia y educada, y la invitas a tu casa, no lo puedes recibir con una casa sucia, con enredos y con malos olores. Porque aquella persona, si es educada, entrará y a la más mínima dirá que me voy. Hola, adiós y me voy. Por lo tanto, si nosotros estimamos o queremos a una persona y queremos invitarla a nuestra casa, ¿qué haremos? Nos enteraremos de sus gustos. Lo que se siente bien, lo que le gusta, si le gusta la música, si le gusta el teatro, si le gusta la pintura, y si realmente lo queremos conquistar, ¿qué haremos? Le prepararemos un entorno o una trampa para que caiga en nuestras manos. Pues eso es lo que ocurre. La personalidad mortal, para poder atraer a la divinidad que llevamos dentro y pueda comunicarse con nosotros, necesita un recinto en el cual se sienta cómodo. Entonces, esta comodidad es lo que el alma humana tiene que empezar a preparar dentro de sí para poder prepararse para la venida del ego de nuestra naturaleza divina. Entonces, los cedros del Líbano, tener en cuenta que el cedro, bueno, todo lo que es el mundo vegetal está relacionado con el mundo etérico. Y en el mundo etérico es donde en realidad están impresas las experiencias de nuestra vida. Por lo tanto, ese aroma perfumada está entendido con todas las buenas obras de amor que nosotros podamos hacer. O sea que lo primero que tenemos que tener para empezar a construir el templo mítico de Salomón dentro de nosotros es hacer buenas obras, para que esos aromas de las buenas obras a través del mundo etérico y sobre todo del éter reflector que está relacionado con la mente, acaben por llegar hacia el ego, y entonces aquel ya nos empiece a dar facilidades para que nosotros podamos seguir la obra hacia adelante. Después hay otra cosa muy importante en la leyenda, es que nos dice que Irán Jafid mandó a sus trabajadores a tallar piedras en las cuales las pulían y las abrillantaban para que cuando fueran a colocarlas en el lugar que Salomón había destinado, aquellas piedras se encajaran perfectamente sin ruido de martillo. Que ese es el punto esencial, y los que están en el probacionismo nos dice que
masón místico tiene que aprender a edificar y construir sin ruido de martillo. Sin ruido de martillo significa dos cosas. A nivel espiritual significa que nosotros tenemos que empezar a preparar el vehículo de al alma. Tenemos que preparar el vehículo etérico en el cual ha de servir de vehículo para el alma. Y a nivel mundano significa que el templo de Salomón no lo vamos a construir solo, que necesitamos muchas personas, que nosotros somos un engranaje más de esa gran cadena, de esa construcción mítica. Y a nivel social significa esas piedras pulidas y en las cuales se encajan unas con otras, que cuando nosotros exportemos a la sociedad nuestra actividad humana, nosotros tenemos que ser capaces de poder renunciar una parte de nuestros proyectos para que nuestras ideas y proyectos encajen perfectamente con las ideas y los proyectos de los demás. Para que yo construya una piedra y que la piedra que ponga el otro encaje perfectamente. Y así es la única manera que las grandes obras se han de construir en armonía de todas las personas aquellas que intervienen. Y la prueba la tenemos socialmente. Hoy se construyen infinidad de cosas y los que mandan se están peleando todos los días entre ellos. Claro, la obra no puede continuar. Y así tenemos en Italia que el gobierno cambia cada año, cada 8 meses. Y al paso que vamos aquí en España, el gobierno va a cambiar también cada año. ¿Por qué? Porque quieren las personas que se dedican a la política, como son constructores sociales, están dentro de la estirpe de Caín. Pero claro, todavía como no han tocado la parte esotérica del tema, tener en cuenta que la masonería, pues, en fin, entraríamos en otros temas que nos iríamos muy lejos del tema. Pero la política también es hacer pactos. Bueno, el pacto forma parte de las piedras brillantes y pulidas para que cada una encaje dentro de la otra para que el edificio se pueda construir. Los pactos forman parte de eso. Lo que pasa es que hay otro pasaje muy bonito en Salomón, que es la famosa historia en la cual Salomón, para demostrar su sabiduría, aquellas dos mujeres que vienen con el hijo, que eso también tiene otro significado que ahora os explicaré. Hay dos mujeres. Una de ellas tienen hijos casi al mismo tiempo. Una de ellas, durmiendo, mata a su hijo. Y entonces, mientras que una duerme, la que se ha matado el hijo inconscientemente al dormir le roba al hijo. Entonces la madre, cuando se despierta por el instinto de madre, reconoce que le han robado al hijo. Entonces van a Salomón, la famosa historia, va a Salomón a ver de quién, qué se hace con aquella criatura. Entonces Salomón muy sabiamente dice, pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Pactamos al hijo por la mitad y le daremos la mitad de un hijo a una madre y la mitad del otro hijo a otra madre. Y la madre verdadera dice, no, para ella, para la otra. Y entonces Salomón le dice, tú eres la auténtica madre, que has preferido que tu hijo viva a pesar de que tú no lo quieres. Eso tiene un paisaje muy bonito a nivel humano. Y es que el alma emocional, en el alma emocional tenemos dentro de sí está la parte pura y la parte impura, que siempre está luchando. Siempre está luchando a ver quién es el que se lleva el hato al agua y es el que realmente está controlando nuestras acciones diariamente, porque lo que tenemos que hacer es dejar de que nuestra alma emocional, tanto por ahora la positiva o la negativa, actúe y que todo haya de pasar por el cedazo de la razón. Hasta que no conquistemos metas más superiores espirituales, no se le puede dar el poder al alma emocional. Tiene que regir el alma intelectual, que es la de que ha de pasar todo por el cedazo de la razón y de la lógica. Y entonces esto significa lo siguiente, que las personas a veces justificamos una acción moral correcta para encubrir una acción incorrecta. Pongamos, por ejemplo, matrimonio con hijos. Matrimonio no se llevan bien y el matrimonio, tanto como el hombre como la mujer, empieza a pensar, nos tenemos que separar porque nuestros hijos con nuestras peleas están recibiendo un mal ejemplo. Por lo tanto, razonablemente, para no perjudicar a nuestro hijo, nos separemos. Es mejor que estemos separados
que no vivamos juntos y que hereden nuestros conflictos. Bueno, pues esto es una excusa racional y noble. Pero esta excusa racional y noble hay que pasarla por la inteligencia. Entonces la inteligencia dice, bueno, esta excusa noble, ¿para qué sirve? Para destruir una unidad. Entonces no es correcto. Entonces el matrimonio tenía que decir, bueno, en vez de pensar en separarnos, ¿por qué no miramos que somos personas adultas y miramos de resolver nuestros problemas y volvamos a tener la unidad para que la unidad siga hacia adelante? Eso es precisamente el ejemplo del pasaje de las dos mujeres de Salomón en el cual quieren partir al hijo, en los cuales una, por un estado emocional noble, intenta de justificar una acción innoble, por decirlo de una manera, que es el rompimiento. Por lo tanto, la mujer, la mala emocional correcta, prefiere que su hijo viva aunque no lo tenga ella. Sin embargo, la otra, la negativa, prefiere que lo partan antes de romperlo, antes de que la otra lo pueda tener, porque al fin y al cabo había cometido un error ella, que no había vigilado y había asfixiado a su hijo. Por lo tanto, esa era la irresponsabilidad. Pues esto de las piedras significa eso, que a nivel social nosotros tenemos que ser capaces de acomodar nuestro deseo y nuestras obras con los demás, para que lo que vayamos a construir en la sociedad sea armónico y puedan incorporarse, porque en el momento que nosotros nos ponemos a querer imponer a los demás, nosotros les estamos quitando la libertad individual a los compañeros de viaje nuestro y les estamos impidiendo que ellos desarrollen su propio genio. Y eso es contrario. Porque los tres personajes que matan a Irán Jafif no son ni más ni menos que los vicios o los pecados, entre comillas, de la ignorancia, el fanatismo. ¿Y cuál es el otro? Ignorancia, fanatismo, a ver si me puedo, ignorancia y ambición. Ignorancia, fanatismo y ambición. Son las tres. Y eso precisamente está relacionado con los cuatro elementos. Que el único elemento razonador de Irán Jafif está relacionado por el signo de aire, que es los signos mentales de la razón. La ambición está personificada por los signos de tierra. ¿Y es negativa la ambición? La ambición sí. La ambición, digamos, material. La ambición material, o sea, ten en cuenta que aquellos personajes matan a Irán Jafif por la ambición de subir un escalón más. Claro. Eso sí. Claro, la ambición. El mundo está lleno de asesinatos por ambición. Claro. No hay vuelta de hoja. Sí. La ignorancia y el fanatismo. Sí. El fanatismo está provocado por los elementos de agua y la ignorancia está provocada por los elementos de fuego. O sea, si lo hacemos una comparación con los elementos, diremos que Irán Jafif es el aire, el fanatismo es el agua, la ignorancia es el aire y la ambición son los símbolos de tierra. Sí. Sí, la ambición es el símbolo de tierra. Sí, claro. Porque tener en cuenta una cosa, que nuestras emociones cuando se movilizan, como hoy por hoy están muy inferiores todavía, la ambición se moviliza para las conquistas y las ventajas materiales. Sí. No estamos en condiciones todavía de movilizar. Claro que es superación. Hay ambición y superación, y yo lo había confundido. Es la palabra, ya os digo, es la palabra de la ambición. Y así vemos cómo es precisamente, pero esto que está ocurriendo, puede ocurrir a nivel físico que una persona con grandes ideales movilice todo su resorte para hacer algo, y también internamente que se movilice para construir el templo dentro de su interior, que lleve cuidado que dentro de sí mismo hay tres personajes que se lo pueden cargar. De la misma manera que cuando Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles, sabía que uno lo iba a traicionar. Ya hemos explicado el misterio de la traición en lo que se refiere. Entonces vemos como la reina de Saba significa el alma humana.
sea, el alma de toda la raza humana. Y claro, el alma consciente, que es la reina de Saba, unas veces se enamora del intelecto y otras veces se enamora del alma emocional. Porque Salomón tuvo un gran pecado, que fue, con perdón, fue un putero. Con perdón de los presentes. Eso era su gran pecado, el de Salomón, porque al final tuvo una cantidad de concubinas y una cantidad de hijos tremendos, por decirlo de una manera, que eso no lo pudo superar, y fue su gran pecado. Por lo tanto, el alma humana unas veces se enamoraba del alma emocional. El alma emocional está relacionado con el sexo, y precisamente ahí te demuestra que Salomón la parte emocional no la tenía purificada todavía, y unas veces se enamora de Irán Jafid, que es la parte del conocimiento práctico para construir. ¿Y qué es lo que ocurre? Hasta cierto punto, el derramamiento del agua de los tres enemigos de Irán Jafid está representando a la reina de Saba, a la parte del alma consciente. Que el alma consciente, por tener prisa, por volver a recoger la unidad otra vez, de manera prematura, se quiere casar con Irán Jafid, pero como todavía no estaba suficiente preparada, el derramar las aguas no es ni más ni menos que la boda prematura del alma consciente con el alma intelectual. Y como estaba prematuramente porque el alma emocional no la tenía controlada todavía, el alma consciente, que hay un derrame, hay una mezcla, que son los metales fundidos del mar de bronce que estaba haciendo Irán Jafid, y esa fusión anticipada, sin estar madura, es lo que provoca la explosión. Por eso cuando Irán Jafid baja al fondo de la tierra, su maestro Caín le enseña cómo ha de fusionar el fuego y el agua, cómo ha de fusionar el alma intelectual y el alma consciente. Y cuando ya tenía la solución, vienen los tres ambiciosos y se lo cargan. ¿Por qué se lo cargan? Porque la cosa no estaba madura todavía. Y entonces es cuando más adelante los personajes vuelven a aparecer. Jesús, que ya sabéis vosotros que Jesucristo es la unión de un hombre y un Dios, y entonces es cuando aparece Lázaro. Jesús al Hijo del Hombre lo inicia a través de la acción, y entonces a Lázaro, a través, cuando ya está muerto, en esos 3 días, dicen los comentarios esotéricos, que los 3 días de muerte que tuvo Lázaro no era ni menos que Cristo lo estaba iniciando en el mundo del amor. Entonces, al despertar, significa que Irán Jafid, la columna, o sea, la columna del rigor, los hijos de Dios, ya ha sido iniciado en el mensaje de Cristo. Y entonces es Cristo precisamente la única fuerza capaz de unificar las dos fuerzas. Jesucristo está trabajando, Jesús está trabajando para las iglesias esotéricas, o sea, para la religión mundana, y Cristian Rosacruz es la cabeza visible de todas las escuelas iniciáticas de los mundos invisibles, de la cual la Fraternidad Rosacruz pues forma una de ellas. Yo he terminado de explicaros todo esto, es un cúmulo de cosas muy fuertes, muy interesantes, pero por lo menos los que ya estáis enterados un poco tenéis más o menos una idea, por decirlo de alguna manera, de cómo el alma humana acabará reintegrándose otra vez a su ego, y el trabajo en lo cual es un trabajo en el cual tenemos que hacer todos poco a poco, y es un trabajo de esfuerzo. Y claro, el punto más difícil era esto, porque ten en cuenta que la raza humana es experta en el mundo material, pero entre el mundo etérico y el mundo material hay un vacío. Los ángeles son expertos de aquí para arriba, pero no saben del mundo terrenal nada. Por lo tanto, es la raza humana la que tiene que abrir el camino. Y si los ángeles nos ayudan ahora con estas Pero no nos cosas, pueden ayudar en el mundo material. los ángeles no nos No, van a ayudar. mujer, no nos pueden ayudar si no saben nada de esto. Es como te voy a decir yo, es como un payés, una persona va a un payés y le diga, oye, enséñame a arreglar un coche, y dirá al payés, hijo, vete a buscar a un mecánico de coche, yo te puedo enseñar a cultivar la tierra, pero
El mero hecho de ser entidades espirituales que están por encima del hombre no quiere decir que sean súper de todo. Cada uno es experto en lo que le han enseñado. Y por lo tanto, este camino, como estaba cerrado, nada más que lo puede abrir nosotros mismos. Pero nosotros mismos no éramos capaces. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino Cristo de los mundos superiores a fusionarse con el vehículo físico y etérico de un hombre. Con Jesús. Y entonces, al fusionarse automáticamente, Jesús lo que fue abrirle las puertas del mundo terrenal. Y al abrirle la puerta del mundo terrenal entró aquí abajo y entonces Cristo fue el que ya abrió la autopista hacia arriba. Porque inclusive Irán Jafif tampoco estaba en condiciones de subir hacia arriba. Se lo tuvo que hacer Cristo por ejemplo, también. si yo me enfado mucho y me quiero tranquilizar, pido a mi ángel emocional que me ayuda. Y me ayuda. Te puede ayudar, te ayuda en las emociones. Sí, en las emociones. Claro, en la cosa que... Bueno, a veces también digo, ayuda de encontrarme eso y lo otro. Y después material también. Eso vendrá por otra cosa. A ver si entiendo. O sea, que el alma... Ten en cuenta que, ya te digo, te podrá ayudar en tus emociones. Sí. Te aclarará cosas emocionales. Sí. Pero quizás la actuación física es una cosa que la tienes que arreglar tú. O sea, cada uno es experto en lo suyo. Bueno, venga, va, pregunta. Esos tres traidores de Irán aquí deben ser lo mismo que los tres traidores de Cristo, ¿no? Lázaro, el Pilato y el Caifás. No está tan relacionado. Estos son enemigos de la espiritualidad que vuelven a aparecer, pero ya están completamente superados. Además, estos tres enemigos son mayormente los enemigos, porque tener en cuenta una cosa, el camino del amor nunca tendrá ningún fallo. El camino del conocimiento está lleno de serpientes y de fallos y de caídas y de todo lo que quieras. El camino del amor tiene garantizado las puertas del cielo. No pasará nada. Porque como te mueves por amor, siempre todo te será perdonado. Pero cuando te mueves a través del conocimiento, pueden haber una jaula de fieras tremendas. Pero aquí no hay la cosa, por ejemplo, las emociones no fueron creadas antes que la mente. No es que fueron creadas, no. La mente es un cuerpo más antiguo. El más antiguo tiene más poder, ¿no? No es que tenga más poder. Cada uno tiene sus poderes, pero el deseo es la energía que mueve las cosas. La mente pertenece a un mundo, está un mundo superior por encima. Yo esto me lo cuenta y... Primero vivimos en la mente y se nos despertó el germen del vehículo físico. Después vivimos después vivimos en el mundo del deseo y se nos despertó el germen del vehículo etérico. Después vivimos en el mundo etérico y se nos despertó el germen del mundo del deseo. Pero no sé si fue en un concepto o en uno de los libros. El mundo del vehículo de deseo. Entre una confrontación entre los deseos y la mente siempre puede haber los deseos. Sí, claro, es más antigua, es más vieja. No, es más vieja, pero el vehículo que tiene el ego para dominar es la mente. La mente está en sus pañales, pero pañales por completo. No tenemos ni la más remota idea, pero no, las facultades de la mente no las conquistaremos en este presente día de la creación. La humanidad de Jehová son los ángeles de ahora, y no sé dónde lo he oído que los ángeles no tienen mente, no trabajan con el intelecto, solo con el amor. No es verdad. Trabajan con la mente, tienen vehículos mentales perfectamente. Tienen que tenerlo, ¿verdad? Claro que sí. Todo el que está por debajo de la mente los trabaja por completo. Los arcángeles, pero lo que pasa es que cada uno se hace experto en el vehículo más inferior que le toca. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, los ángeles son expertos en materia etérica. Y está hablando de la mente como una utilización racional de algo, cuando la mente es una parte, es una región
con una materia determinada cuya utilización es más bien arquetípica, por lo tanto es más lógico que sí la utilicen como materia de construcción que no como materia de razonadora, porque la mente no es razonadora. No, la mente no. La mente es un lugar de construir. O sea, que si dicen que los ángeles no tienen mente, no es que no. Entiendo yo que lo decía por lo del pensar, que no tiene nada que ver. El pensamiento, o sea, yo he oído decir más de una vez y de eso que en realidad la experiencia del razonamiento y la palabra es experiencia nueva en muchos universos. O sea, la palabra es nueva, es una experiencia nueva, porque cada vez es una experiencia en el universo y en muchos universos. O sea que cada vez que un grupo de existencia es llamado a bajar al mundo de la materia, por decirlo de una manera, cada vez se emplea una cosa nueva. Y el razonamiento y la palabra son cosas nuevas, no se habían ensayado nunca. Por eso tenemos tanta dificultad en poder transmitir nuestros pensamientos a través de la palabra. Estamos hablando y el interlocutor o no te está entendiendo O te puede entender mal. o te puede entender mal. Y eso hay que llevar mucho cuidado porque cuesta trabajo, no está perfeccionado todavía el lenguaje. Porque ya lo dice Massinger, que uno puede estar hablando de un gran día paseando por el campo y a lo mejor uno se está imaginando que ese paseo por el campo, pues, ¿qué voy a decir yo? Ha sido por un lugar de playa y a lo mejor está paseándose por el campo. O sea, el fin de semana me lo pasa estupendamente o me lo pasa bien con unos amigos y a lo mejor hasta se está imaginando amigos o se está imaginando mujeres o se está imaginando hombres o a lo mejor se has ido a pasearte, no sé, no hay comunicación. Todo eso se empezará a resolver a partir de la era del acuerdo. Cuando nuestras palabras empiecen a tomar imagen alrededor nuestro y empiecen a salir las imágenes de lo que estemos hablando. Pero es un ensayo nuevo. En el segundo templo, que es el templo de construye Salomón, es cierto que se añade el lavabo de bronce, se añade cuando se construye el segundo templo. Sí, se construye al final, ese es el sello. El lavado de bronce, la pila, nos cuenta la tradición que tenía 12 imágenes. Y los clarividentes voluntarios se fueron al pasado, a la época, para ver, y lo que habían eran los 12 signos del zodiaco. Pero se añade cuando Salomón construye el templo. Si se añade al final. En el tabernáculo del desierto no existía. O sea, esto se añade al final, porque esto ya es el bagaje de la experiencia histórica de los 12 signos zodiacos. Porque a partir, los que estamos en el probacionismo, ya sabemos que cada luna somos llamados a un trabajo diferente. Por lo tanto, nosotros ya podemos sacar la esencia de los 12 departamentos de la vida. Y nosotros estamos ya preparados para sacar la experiencia de la mente, de los deseos, del vehículo etérico y del vehículo físico, siempre que ordenadamente se pueda realizar, o se esté capacitado. Por lo tanto, el mar de bronce en fundición no es ni más ni menos que la quinta esencia de todas las experiencias que nosotros podemos sacar dentro del mundo de la materia física, que es la perfección. El mar de bronce podíamos reflejarlo como el alma consciente, la parte final ya de la obra para que pueda completarse el ternario.